Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Nadia Cervantes de London Astrología Y él es Marco Flores de Gran Estación Central. Y esto es London Astrología. en YouTube. Pues bienvenidos, ya estamos en nuestro canal de YouTube. Es el primer programa, espero que lo disfruten mucho. Todo esto pues surge, ¿no, Marco? Pues sí, surge de que, bueno, para los que no nos conocen en YouTube, nosotros hemos realizado el podcast de London Astrología desde el 2012, 2013 aproximadamente. Ha ido mutando, se ha ido transformando, pero seguimos en podcast. Y bueno, todos nuestros seguidores en podcast, en Facebook, nos han dicho, oigan, ¿por qué no se avientan a hacerlo en video, en YouTube? Queremos ver lo que nos dicen, queremos verlos ahora. Y bueno, es parte del resultado de los ánimos que nos han dado nuestros seguidores. Y bueno, en estas circunstancias en las que ahorita estamos viviendo, de estar en nuestras casas y estar más atentos a YouTube y estar en el entretenimiento, pues bueno, hemos decidido empezar y emprender esta nueva etapa de London Astrología. Así es, entonces ya la astrología estará transitando aquí ahora en video. Y pues tenemos un programa bien interesante, Marco. Para arrancar nuestro primer programa, Claro. ¿no? Y bueno, para los que nos conocen y los que nos han escuchado en YouTube, vamos a hacerlo como si estuviéramos en el podcast, muy relajados, vamos a estar brincando de una cosa a otra, sin perder la línea. Para los que no nos conocen, yo soy como la parte que le da sentido o un lenguaje más cotidiano de las cosas astrológicas y más particulares que Nadia dice. Entonces yo contrapunteo con Nadia, ¿no? Claro. Bueno, un poquito, las personas que transitarán en este espacio por primera vez, bueno, les comento un poquito, nada más rápidamente, como los quehaceres de cada quien y lo que nos une en el canal. Yo un poquito presento a Marco Flores. Bueno, él es docente, artista, comunicólogo. Pensemos que soy, más que artista, me gusta ser creativo en algunas cosas, no me considero como tal artista, pero bueno. Bueno, ya luego les hablaré de su modestia de Sol en Cáncer, ¿no? Y bueno, pues yo soy astróloga, ¿no? Para los que no, digo, mucha gente sé que me conoce por el podcast, por la gente que me consulta, por mis alumnos, por los congresos en los que siempre me convocan, pero bueno, básicamente estamos una astróloga y un comunicador. Tránsito. Ok, y bueno, para ya no extendernos más, pues vámonos al tema del primer podcast de London Astrología, que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia del coronavirus. Sí, bueno, aquí les vamos a dejar en los enlaces los últimos programas que hemos tenido por el podcast, un poquito para que entren en referencia sobre el tema. Ya estuve platicando en el Cero de Aries, en la Carta de México, lo que venimos platicando inclusive desde el Año Nuevo Chino. Por aquí les dejamos los enlaces de esos podcasts, de los cambios que estamos viviendo pues a nivel mundial y cómo a través de la astrología pues estamos analizando y podemos ver cómo esas cuestiones astrológicas pues tienen mucho que ver en cómo se manifiestan a nivel cotidiano aquí en la Tierra, por así decirlo. Vamos a hablar, Marco, de la investigación que estaba haciendo, sobre todo las inquietudes que están surgiendo sobre la pandemia mundial que estamos viviendo. Y bueno, quiero arrancarme cómo surge esto, ¿no? Cómo surge, y vamos a hacer un recorrido de cómo surge, cuál va a ser el desarrollo de esta pandemia, los descubrimientos a nivel astrológico que yo he puesto en práctica y que finalmente también cómo este desarrollo afecta a México independientemente de este desarrollo a nivel mundial. Un poco verán a Nadia que va a utilizar su computadora mientras yo estoy explicando. Ella está buscando las cartas, cómo alza las cartas y toda esta información que nos comparte Nadia viene a partir de
dinámicas y de conjeturas a través de plantillas astrológicas que ella maneja y que vamos a irlas mostrando para que los expertos en astrología reconozcan que sí, todo lo que nadie está planteando pues tiene una plataforma, ¿no? Una base matemática, geométrica, que bueno, a veces yo no entiendo, he aprendido algunas cosas, pero bueno, nadie va a estar en la computadora haciendo estas referencias. Entonces nos vamos a referir con el paciente cero. El paciente cero en China, ¿no? El paciente cero de coronavirus a nivel mundial. Se da ya como en algunas noticias lo habrán escuchado, en la ciudad de Wuhan, exactamente en un poblado que se llama Hubei, ¿no? El 17 de noviembre del 2019 lanzan la noticia oficial del primer paciente con coronavirus a nivel mundial. Hay una carta en astrología mundial o mundana, se dedica a observar el cielo a través de los fenómenos históricos, políticos, geopolíticos, físicos, ¿no? Geológicos, y en este caso también como sucede con las pandemias. Entonces, al levantar la carta del paciente cero, ¿no? Podemos ver rasgos muy interesantes, ¿no? Yo te comentaba, Marco, que en la astrología hay planetas, ¿verdad?, que se escenifican como personajes, ¿no? Tenemos un planeta que da enfermedades o que está asociado a las enfermedades, tenemos otro planeta como Marte que está asociado a la guerra, tenemos un planeta que se llama Urano que está asociado con los cambios drásticos, con la innovación, con la tecnología, con las renovaciones, con el futuro incluso, ¿no? Y tenemos también relaciones entre planetas que cuando se juntan en el cielo también les llamamos ciclos planetarios. Hablábamos, ¿no? Les recomendamos que escuchamos los podcasts, que todo eso en el cielo ahorita está que arde. Y que se estaba manifestando ya desde enero y que poco a poco nos iba dando pie a estos cambios tan drásticos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, la enfermedad. ¿Por qué al levantar la carta del primer paciente cero a nivel mundial es tan drástico, es tan fuerte? Porque podemos tener una noticia de la primer descubrimiento a nivel médico, ¿no? Pero en este caso tenemos una desgracia, ¿no? Hay un simbolito en la carta natal o en las cartas astrales que es como una cruz, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita en los gráficos, que se le llama el infortunio. El infortunio estaba en el medio cielo, en la carta del paciente cero, que esto quiere decir que nos enteramos a nivel mundial de una desgracia desafortunada, como lo implica. El infortunio es un parte arábigo, ahorita explicaré qué es eso del parte arábigo, que es un maléfico, hagan de cuenta que es un maléfico enorme, ¿no? Al estar tan arriba en la carta del paciente cero, pues ya nos deja ver, ¿no?, que hay una enfermedad o hay una noticia de índole catastrófico. Después el planeta de los cambios, el planeta radical, en la carta del paciente cero, Urano está en Tauro para ese momento y quedó angular de la casa 6. ¿Qué es esto? La casa 6 es la casa, entre otras cosas, de la salud, ¿no? Entonces la noticia es sorprendente, única, radical, que nos manifiesta que algo está pasando a nivel mundial con la salud. Después, ese Urano se contrapone a un Marte, están en pugna, ¿no? En la gráfica hay una línea que los une. ¿No? Este asunto de Marte peleándose con Urano, pues bueno, Marte, que es el dios de la guerra, ¿no?, que es el dios de los conflictos, es un Marte de las que cosas violentas. de las cosas violentas, que es fuego, ¿no? Está en Libra, que vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en programas que los planetas no tienen un buen estado cósmico también, es decir, como que se sienten cómodos e incómodos por signos. En Libra no tiene un buen estado cósmico y esta manifestación provoca una guerra, ¿no?, o una incomodidad o una enfermedad o una molestia a través de la salud, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia que las pandemias antes eran más comunes. Las pandemias antes tenían un desarrollo pues muy cotidiano, en el sentido y sobre que todo también mucho, ¿no? Mucho y más locales, o sea, en España, en Europa, pero se localizaban solamente en espacios
pues más privados. Ahora con la globalización que vivimos y el movimiento de humanos en todo el planeta, pues bueno, estas pandemias se extienden a lugares más lejanos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, a mí nunca se me hubiera pues ocurrido, ¿no? Revisar estos asuntos de pandemias porque no vivimos en una época de pandemias, ¿no? Claro. Pero resulta ser que llegó el momento, ¿no? Y que estas configuraciones en el cielo pues también están visibles y que traducido, ¿no? Pues logran ver que podemos estar enfrentando conflictos, ya no de guerra, como tal de armas o como tal de bombas, ¿no? Sino que también ahora la guerra está siendo o está manifestada desde el paciente cero en temas de la salud. Claro, en cuestiones bacteriológicas. Exactamente. ¿No? Ahora, la luna que representa en la astrología mundial el pueblo, la gente, ¿no? La luna en el paciente cero quedó en la casa 8 de la muerte. Entonces eso también ya nos habla de que ese evento o esa manifestación con el infortunio en el medio cielo, noticia catastrófica que tiene que ver con la salud como nunca antes se había dado, ¿no? Es Urano, es lo que no te esperas de la salud. En una guerra frontal con Marte, en donde la Luna ha quedado, aparte la Luna está domiciliada. ¿Qué está domiciliada? La Luna en ese momento estaba en Cáncer. Eso habla de muchos pueblos, eso habla de muchas naciones. La Luna representa en la astrología mundana las ciudades, el origen, el pueblo, la madre. Y al estar en Cáncer, pues es como si estuviera en cada país, en cada nación, habla de las naciones. Y en la casa 8 pues nos habla de la muerte. Entonces, pues bueno, es una noticia o es un evento que puede atraer muchas muertes, que trae una batalla o una enfermedad rarísima, ¿no? De tipo uraniano, de tipo que o no más se que raro, sabe, es más ¿no? bien como oculta, de orígenes nuevos, ¿no? De orígenes Digo, nuevos, tiene antecedentes ¿no? de otras tiene similitudes con otras enfermedades, pero bueno, esta es nueva y es oculta y se está investigando cosas nuevas de este virus, ¿no? Ahora, lo importante de levantar, ¿para qué nos sirve levantar la carta cero de esta pandemia? Pues para ver su desarrollo, ¿no? Hemos visto que los gráficos o los planetas principales que quedan en la carta pues ya nos manifiestan que va a matar a mucha población, que es una enfermedad que no esperábamos y que es una batalla, ¿no? Esas características tiene ese evento, ¿no? Ahora, el desarrollo, ¿no? De esta pandemia pues la podemos también observar con cartas particulares en el momento en que suceden las cosas. Traigo dos cartas muy interesantes, sobre todo una porque di con no nada más, esta es la carta del paciente cero. Ok, mientras busca Nadia la carta, el diagrama que estuvimos interpretando ahorita era sobre el paciente cero en China, y que bueno, lo interesante o lo misterioso es que no se sabe su nombre, no conocemos mucho de él, si se murió o no se murió, estuvimos buscando esa información y está como muy oculto, ¿no? Pero lo que sí conocemos es la carta del doctor, ¿no? Bueno, sí, pero también lo que no sabemos es si no hay un dato específico que nos digan qué pasó, se recuperó o qué con el paciente cero como tal. ¿Por qué doy con su carta natal? Bueno, dicen, no muere, se hace el diagnóstico a una persona de la ciudad de Wuhan, de China, que él tiene 55 años, ¿no? Bueno, pues ¿por qué puedo saber la carta natal de una persona? Hay una técnica que se llama rectificación de carta natal, que siempre lo hago en la primera sesión, de hecho, que es saber exactamente tu hora con minuto y que con segundo de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por arte de magia? No. Simple y sencillamente la valido con eventos que ya han pasado en tu vida, que tienen que estar marcados en el cielo, ya un cálculo hacia atrás. Eso que está ahí en el cielo, que ya ha pasado como el inicio de un trabajo importante en tu vida, o el nacimiento de tu hijo, o tu boda, o la muerte de un familiar cercano, está en tu carta natal. Ese evento lo localizo y lo llevo hacia atrás y eso tiene que corresponder. Haces un cálculo para ir ajustando y llegar a su fecha de nacimiento y a partir de ahí plantear su carta natal. Exacto. Entonces si me dicen que en noviembre
sale el paciente cero con una persona de 55 años, pues bueno, réstale 2019, 55 años hacia atrás, y sé que nació en 1964. Bueno, ya tengo el año en que nació, también la ubicación en donde nació, porque hablan que es de originario de ese poblado. Okay. Ajá, entonces esa me da esa referencia. Y ahora, ¿cómo localizo el mes y la hora? Imagínate que tú, Marco, fueras ese paciente cero. ¿Cómo no va a estar marcado un evento de tan grande magnitud si tú eres el paciente cero de un evento histórico? O sea eso que está marcado desde que el paciente cero nació, se marcaba que iba a suceder en él ese acontecimiento y que iba a partir de él darse la divulgación o la información desde de esta tu pandemia. carta natal, ¿no? Se nota que debe de haber algo okay. muy importante que manifieste algo de una magnitud extraordinaria. Okay. Entonces, ¿qué yo lo que hago para verificarlo? Pues sobre tu carta, tu paciente cero, monto el día en que dan la noticia oficial del primer paciente cero del coronavirus con tu carta natal. Okay. Y eso me tiene que hacer match para que yo pueda dar con tu carta natal, con tu día y hora, ¿no? Y vas haciendo esos cálculos. Y voy haciendo esos cálculos, ¿no? Bueno, pues di con su carta natal, ¿no? Es un trabajo, es una labor de investigación que hay que estarle midiendo, que hay que estarle haciendo, ¿no? Y bueno, doy con la fecha de nacimiento, con la hora, con el minuto de la persona. Y bueno, lo más sorprendente de esta carta natal es que esta persona tiene un Mercurio, angular al ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que Mercurio, como planeta que se simboliza o que tiene este arquetipo de el mensajero de los dioses, ¿no? Mercurio que rige la comunicación, las noticias, está angular en el ascendente, entonces eso ya marca que esta persona nos va a dar una noticia en algún momento de su vida muy importante, ¿no? Pero me voy yo para atrás cuando pongo la fecha del evento sobre su carta natal y encuentro que tiene planetas que tiene muy fuerte esta persona. Esta persona tiene la Luna en Virgo, Urano en Virgo y Plutón en Virgo en la casa 8. La casa 8, a ver. Vamos pianito. La casa 8, ¿se acuerdan que era donde estaba la Luna de los países de la carta 0 de la pandemia? La casa 8 es la casa, entre otras cosas, de la muerte. De la transgresión. La casa 8 es una casa fuerte en la carta natal, porque ahí es literal la casa de la muerte, la casa de la renovación, la casa de la sexualidad, también es la casa. Y el paciente cero la tiene también, todos esos planetas que mencionó. Todos esos planetas, él tiene 3 planetas muy fuertes en su carta, en Virgo. ¿Eso qué quiere decir? Que Virgo es un signo que lo rige Mercurio. Entonces se dice que están dispositados por Mercurio. El mismo Mercurio que está en el ascendente. Entonces Mercurio en su carta es muy fuerte como para dar una solidez. Virgo aparte que rige temas de salud, que rige temas de alimentación, que rige temas de orden, de depuración, ¿no? Entonces, bueno, ya estaba muy marcado. Pero eso no es lo más impresionante de esta carta. Voy a pasar ahora a unir otro tema. Lo más impresionante de esta carta es que yo le monto, ¿no? o hago un cálculo sobre un parte que mi maestro Tito Macía ha estado publicando muchísimo. Yo creo que diario, yo creo que ahorita le está haciendo de Mercurio. En su Facebook está ahí, del mensajero de los dioses, donde está mostrando todas las estadísticas del índice cíclico, que cómo vamos a nivel mundial. Y él ha estado publicando de una relación entre 2 planetas, que esa relación en común, en un punto de cálculo, dan como resultado que le llamemos el parte de la pandemia. Hay uniones de planetas que cuando lo sumas, da el parte de la salud, el parte de la enfermedad. En este caso es el parte de la pandemia. Él lo empieza a montar en países, ¿no? Miren, el parte cayó acá en la casa de las hospitalizaciones, acá cayó y está afectando a este país porque acá está activando este parte, ¿no? Y yo lo empiezo a aplicar en las personas. Yo dije, ok, si él lo está analizando para los países, ese parte en las personas, en nuestra carta natal podemos ubicar ese parte de la pandemia. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Y cómo se manifiesta? ¿Esto para qué? Para saber si nos va a dar,
si somos candidatos a que esa pandemia nos lleve al hospital, nos lleve incluso a la muerte, nos lleve solamente a que nos contagiemos. Claro, y que estemos enfermos y que estemos un rato en cuarentena, pero, o sea, vemos a partir de esa parte por cada carta personal cómo va a afectar la pandemia. Nosotros ya lo has hecho, lo hiciste conmigo, lo hice con algunas compañeras, un poco no para pronosticar, sino para estar atentos a que, bueno, si me va a tocar, pues me cuido más, o si no me va a tocar, no me descuido, sino al contrario, estar más atento a estar saludable para que no me pegue fuerte, ¿no? Claro. Esto lo hacían desde la astrología más antigua, ¿no? Medir estos circuitos de los partes porque la gente se enfermaba más tiempo, porque la medicina no estaba tan avanzada como está ahora, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues si ese parte, ¿no?, lo utilizaban los antiguos, vamos a utilizarlo en cartas reales, en cartas donde, pues si tenemos un paciente 0, el parte lo tuvo que haber tenido activado. Cuando monto la carta, el parte está activado y lo activa la luna, esa luna de la casa 8, y por otro reloj, ¿no? Esto lo monto en relojes, ya les iré platicando qué son los relojes o los atasires. En los siguientes programas iremos descubriendo los términos que nadie ocupa, porque parece que ya todos conocemos astrología, pero no todos la conocemos, y entonces vamos a ir conociendo conceptos. Yo creo que la clase de hoy es del concepto de partes, pero bueno. Entonces, bueno, vamos a ver que hay relojes, ¿no?, en la astrología que miden muchos temas de la vida. Entonces, subo estos relojes a el reloj de la salud, el reloj de las hospitalizaciones, ¿no? Y uno está activado, en el de la enfermedad está la luna. Y en astrología, la luna tiene que ver con, es un planeta que en los asuntos de la enfermedad es básico, porque la luna es lo que nos alimenta, lo que nos llevamos a la boca, la luna son las emociones, sabemos que también nos podemos enfermar por una emoción ahí atorada, ¿no? Entonces, la luna está activada con la enfermedad y Urano está activado con el asunto de las hospitalizaciones, el parte ya activado. Luego, monto estos datos con la carta del doctor. Después veo que cuando monto esta carta, pues no podía faltar el misterioso Neptuno que está cuadrando. En general, él tiene Neptuno cuadrando a su Sol, donde hay muchas cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de cuadrando? Bueno, es un aspecto de tensión, pero también se puede interpretar en donde hay cosas de la persona internas que no tienen mucha claridad. Neptuno es un planeta que a veces no tiene mucha claridad, es el planeta es Poseidón, el planeta de los mares. Con Neptuno evadimos la realidad y por eso somos muy creativos. Entonces, por eso, no tengo como la certeza, porque calculé otra hora, que también es, el parte está activado, pero ahí se me cuadra un poquito más Plutón, que es el dignificador de muerte, que ahí sí se me pone muy, muy partil, pero me gusta mucho esta carta de las 6 de la mañana, más que la carta de las 5 de la mañana. Pero bueno, independientemente estuve buscando y resulta ser que del paciente 0 mundial no se sabe si se recuperó, no se sabe, es un misterio. Pero según su carta, ¿qué pronóstico o qué información nos podría dar? Sí, en la carta sí, Plutón es un planeta dignificador de muerte. Pero del que sí sabemos que sí murió, y es el doctor Xian Yishan, no sé si lo pronuncia bien, pero es el doctor que el 29 de diciembre él avisa. Entonces monté la carta también donde él avisa. Este doctor también muere muy joven, a los 30 y tantos años, y él sí muere, ¿no? Él muere unos meses después. Monto el parte sobre la carta del doctor y ahí sí es muy el parte activado, pero aparte el parte activado en un reloj que mide muertes. Okay. Entonces digo, esto está comprobadísimo, ¿no? Obviamente en consulta a mis pacientes que me buscan por diferentes razones, diferentes técnicas, una de ellas es la revolución del año, cómo te va a ir en año, pues indiscutiblemente les estoy checando el parte, ¿no? Para saber si lo tienen activado por reloj de salud, que se cuiden, si lo tienen activado por reloj de hospitalización, que se tienen que cuidar más porque probablemente puedan llegar al hospital, que si lo tienen activado por un reloj social, bueno, pues lo pueden contraer por algo social, que fueron al súper,
Y sobre todo lo más impresionante, que puedo calcular los días en los que tú estás en riesgo. Más vulnerable. Más vulnerable, o que estás más en riesgo y decirte, mira, de tal a tal fecha, tú no me sales, ¿no? Claro. O sabes que no tienes el parte activado, tú no te va a dar, ¿no? Pero también les digo, hay que utilizar la lógica. Claro. Si nadie me dijo, no me va a dar, pues tampoco voy a ir a organizar una fiesta, y como nadie me dijo que no me iba a dar, me voy a poner más en riesgo. Claro. Hay que utilizar ese sentido de la lógica. Claro, mientras buscas la carta del doctor, yo explico esa parte de la astrología por la cual colaboro con Nadia, en el que el hecho no es un asunto predictivo fatalista, sino más bien es un asunto de interpretación de los astros, y cómo es que al conocer cómo están manifestados los astros y cómo se reflejan en nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Es esta cuestión de que el libre albedrío no se pierde, al contrario, se activa más, pero con un uso del conocimiento de astrología que nos puede ayudar a que si nos vamos a enfermar, sí nos vamos a enfermar, pero disminuir que los efectos sean menores. Claro. O no, el conocimiento de la astrología no evita que sucedan los acontecimientos, sino más bien cómo nosotros los enfrentamos, ¿no? Claro. Bueno, aquí el gráfico se los voy a poner del doctor también en edición. Lo importante aquí, sobre todo de saber el origen del paciente cero, a diferencia del doctor que da el aviso, ¿no? La carta del doctor que da el aviso también tiene configuraciones, sobre todo otra vez con Neptuno, sobre todo también ahí con Mercurio. Sí, hay coincidencias con el paciente cero. Normalmente los planetas se le llaman retrógrados cuando tienen un movimiento astronómico, como que si fueran para atrás, ¿no? El dichoso Mercurio retrógrado. Pero traducido a la vida cotidiana, pues Mercurio retrógrado es como algo no me suena bien. Una noticia no, o Neptuno ahí no me suena bien. Cuando él da la noticia tenía muchos planetas retrógrados, y eso quiere decir, traducido también es como traidores, traidor de una noticia o traidor, ¿no? O sea, eso también denota que algo ahí sucede con el doctor, que por alguna circunstancia no se difunde como se tendría que haber difundido el 27 de diciembre. Claro. Pero aquí lo importante es ver el desarrollo de esta pandemia a nivel mundial, y sería la carta cero de China, ¿no? O sea, esta es la carta cero a nivel mundial y la carta cero a nivel China. Aquí muere personas, la carta sí me dice que muere personas, y vamos a ir en el segundo corte, porque el desarrollo, todo esto hacia México es diferente, porque nosotros también tenemos un paciente cero. Claro. Y un poco, para ir concluyendo este primer programa de YouTube de la astrología, ¿cuál sería como la moraleja? No la moraleja, pero hacia dónde nos lleva el conocer lo del paciente cero, lo del doctor y lo de la pandemia en China? ¿Cuál sería como hacia dónde se va a llevar esta información? ¿Hacia dónde la podemos llevar? Sí, bueno, esto nos está diciendo que el universo está en movimiento, y en movimiento fuerte. He estado hablando en varios programas, sobre todo en podcast, de los ciclos planetarios, que es otro término, ¿no? Que vamos a estar analizando. Pero sobre todo, hay un ciclo, que con esto quiero cerrar, ¿no? Este primer bloque, o esta serie de videos, en donde los mayas lo observaban mucho, Marco. Se llama el Catún, ¿no? Y es la relación que hay entre Júpiter, que es un planeta benéfico, que es el benéfico mayor, que es de expansión, que es de suerte, y Saturno, que es un maléfico, el gran maléfico, que es un planeta de restricción, de orden, de limitación, de hábitos, ¿no? Y que juntos, cada 20 años, se juntan en el cielo. Este ciclo planetario se le llamó el Catún, y lo observaban muchísimo los mayas. De hecho, su calendario, ¿no? Está regido por cada 20 años. Este ciclo planetario también se observaba, tan es antiguo, ¿no? Que yo siempre a las personas que tienen esa conjunción les llamo los estrellas de Belén. Porque es la conjunción también que los 3 reyes magos observaban en el cielo. Y es cuando dicen, se va a juntar Júpiter y Saturno. Queremos ver en dónde la podemos observar mejor. Y entonces por eso se ve una estrellotota, ¿no? Entonces era la estrella de Belén. El asunto es que este ciclo planetario se vuelve a dar en el 2020, en diciembre. En diciembre, Júpiter y Saturno, o la estrella de Belén, vamos a llamarlo así, se encuentran este 2020 en diciembre. ¿Qué de particular tiene si se juntan cada 20 años? Bueno, este danzar, vamos a ponerle este danzar, durante mucho tiempo se dio en signos de tierra.
Es decir, cada 260 años, la relación entre Júpiter y Saturno se da en signos de un determinado elemento. Okay. Es decir, la particularidad en el cielo que tiene este diciembre es que se acabó la Tierra. Dejan de encontrarse en la no Tierra. En asunto catastrófico, entendámoslo por ahí. Sí. No es de que se acabó la Tierra, no se acabó el planeta Tierra, no. Bueno, se acaba este ciclo en Tierra. Y a partir de diciembre del 2020, esta relación se va a dar durante los próximos 260 años en signos de aire. Okay. Eso quiere decir que estamos viviendo un momento histórico, político, económico, en donde la Tierra se diluye y empieza un nuevo ciclo de aire. Ahora, la relación entre Júpiter y Saturno mide eventos de economía. Eso quiere decir que de economía y de pensamiento. Eso quiere decir que la economía y el pensamiento, llámese político, social, inclusive de desarrollo económico, acaba de cambiar, está a punto de cambiar. Entonces estamos en esa transición en donde cuando, imagínate Marco, ya se te acabó el que seas el jefe de grupo, ya nomás voten por Marco, ya se le acabó su reinado, ahora voy yo que soy la reina de aire. Okay. Pero tú tendrás tus amigos que digan, no, que se relija, no, que vaya, ¿no? Sí, voy a estar como resistiéndome a ese cambio. A ese cambio, ¿no? Y yo tendré mi club de fans en donde, no, ya es momento del cambio. Es cuando el PRI se le acabó su paqueta y vino el PAN. Es una cosa así. Okay. Entonces, detrás de ello, pues esa transición que no la vivimos cada ratito, resulta ser que hay una pandemia. Resulta ser que desde el año pasado se empiezan a generar un montón de intereses comerciales en el mundo y eso es lo que estamos viviendo. Esto es resultado del cambio que estamos por vivir, que en un segundo bloque platicaré este cambio y este desarrollo, hacia dónde nos lleva, hacia dónde vamos, por qué es importante analizarlo, cómo también esta guerra en la que está, es decir, estamos en guerra, ya lo he dicho desde el podcast, en una guerra muy sutil, en una guerra en donde ya la tierra se acabó. Antes en la tierra pues eran las armas, ¿no? Las bombas. Claro. Ahora esta tierra es de aire. Es yo planeo intelectualmente cómo voy a atacar al otro, ¿no? Y utilizo lo que tenga que utilizar para ese bien o para ese mal común, ¿no? Claro. Pero estamos en esa transición. Entonces, bueno, es en ese cambio o en esta guerra están saliendo personajes, pandemias, países más relevantes que están asumiendo esa guerra con pérdidas humanas. Claro. Estamos viendo otros países donde curiosamente estamos manifestando otras situaciones, menos muertes, menos contagios. Pero un poco lo que mencionas es, ¿no? Eso, ¿no? Que cómo es que en verdad ha habido muchos fallecidos sin que sea una guerra física, ¿no? Sin que sea una guerra tan como la que nosotros creemos, pero hay muchos muertos como si estuviéramos en una guerra, ¿no? Entonces eso es lamentable y esperemos que muchos de los que nos estén viendo no tengan un fallecido cercano. Y bueno, un poco para concluir este gran podcast, creo que así nos vamos a ir conduciendo durante todos los programas, con mucha información. Esperemos que no se pierdan en tanta información que a veces compartimos. Y bueno, ¿no? Ese es un poco nuestro afán de ir dando también a conocer términos de astrología, con las cosas que nos van sucediendo contemporáneamente, ¿no? Y bueno, una prueba de que las cosas están cambiando y que todos tenemos que cambiar y cambiar nuestra forma de pensamiento, un poco el arranque tan precipitado que tenemos en el canal es que a lo mejor, ¿no? Si lo hubiéramos hecho desde la tradición de la Tierra, hubiera empezado por explicarles qué son los planetas, qué son los signos. Claro, más académicamente, más ortodoxo. ¿Qué es la astrología? Y dicen, bueno, este es su primer video en YouTube y no explica ni qué es la astrología. Yo sé que es como muy abrupto, pero hasta eso está cambiando, ¿no? Verán que habrá muchas artículos en internet, habrá seguramente muchos canales donde expliquen qué son los signos y qué son. Por supuesto que lo voy a explicar
Por supuesto que voy a explicar esas cosas, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero creo que ameritaba, ¿no? Un poco por lo que nos estaban comentando todos, que arrancamos con un programa fuerte. Oye, no lo entendí, ¿no? Pero bueno, con los gráficos van a irse como acostumbrando a leer ese lenguaje del cielo, pero sobre todo lo importante son como las conclusiones, claro, de que el cielo se está moviendo, que hay una explicación astrológica y que tengo bases, ¿no? y que de eso se trata la astrología, de una forma de observar el cielo en donde nos explique qué está pasando, qué voy a hacer con esa información, cómo voy a asumir esa información y cómo de verdad le estamos dando ahorita desde esa forma uraniana, ¿no? Desde el pensamiento radical, vámonos, ¿no? Ya la Tierra se perdió. Ya no es hacerlo con la exactitud de Saturno, ¿no? Cuando que esté el equipo, que esté el guión, obviamente tenemos un guión, hicimos, pero ya es así de, ya, esto tiene que cambiar, tenemos que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues también tenemos sugerencias, ¿no? Claro, también, claro, un poco, ¿no? También para, al término de cada programa, mi parte será un poco la sugerencia desde la parte humanista, artístico-cultural, y bueno, de todo esto que hemos hablado se me ocurre que en estos días relean, o si no, descubran Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que curiosamente, bueno, lo escribe en 1932 aproximadamente, sí. y que bueno, es impresionante cómo está planteando un mundo que ahora estamos viviendo, ¿no? De contrastes, sí, de cambio, de resistencias, de mundos polarizados, y que bueno, el asunto, a mí me encanta la bibliografía de Aldous Huxley porque nos presenta panoramas que a principios del siglo XX parecían muy lejanos, pero ahorita ya los estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que como sugerencia, en esta semanita reléanlo, o los que no leanlo, es como mi recomendación para concluir este primer programa de London Astrología. Claro. Y bueno, también como un dato curioso que nos pusimos claro, a ver, ¿no? Todos los, como yo les digo, en la carta natal los planetas dejan de ser planetas, ¿no? Son personajes, historias, circunstancias en nuestra vida, ¿no? Entonces, les invito otra vez que nos escuchen en el podcast, porque en el programa del Cero de Aries que platiqué de la Carta de México y demás, decía que esta relación de planetas entre Marte, Júpiter, Saturno y Plutón, yo le había llamado, Marco, el gran escape, ¿no? Por ahí escuchan el podcast del Cero de Aries, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué lo saco a colación? Pues bueno, porque otra de las recomendaciones, como en este lado de la sincronía, ¿no? Un poquito para que vean, no para que nos satanicemos y digamos, eso vamos a llegar con este asunto de darle salida mejor por medio de una película, a que pase, ya platicaremos qué es darle salida, pero es esto. Mejor lo veo en una película a que lo representemos todos a nivel práctico. Y es una película que se llama Contagio, que se hizo, Marco, en el 2011. ¿Qué es? Lo que estamos viviendo. El director es Steve Soderbergh, que curiosamente es el autor o el director de La Gran Estafa y La Máxima Gran Estafa, o La Gran Estafa parte 2, ¿no? Ocean Eleven, y o algo así, ¿no? También, que fue el nombre que yo le puse a la configuración esta fuerte con la que iniciamos el arranque del 2020, y que bueno, en estos asuntos de la sincronía. Claro. Y mira, no dudo que Steven Soderbergh ande por temas astrológicos, no lo dudo. No, entonces, mira, yo después, lo pongo en la mesa, y hay que, a lo mejor él es muy asiduo a la astrología. Exactamente, entonces bueno, una película que se les recomendamos, ahí encuentran en YouTube, me parece, creo que está en Netflix, también, ¿no? Creo. Contagio, y bueno, es literal, hasta, imagínense, 2011, y todo la publicidad es del contagio, es el coronavirus, o sea, con claro. Hay muchas similitudes. Véanla, se les recomiendo. Y bueno, para terminar este programa, pues les damos nuestras redes sociales. ¿Cómo te podemos seguir? Sí, bueno, pues síganme por Instagram. Mi Instagram es @elmitodelondon. También en nuestra página oficial de la fanpage de Facebook, que es London Astrología. Y por esos dos medios de contacto ahorita estamos publicando cosas, y estamos ahí, les contestaré cualquier asunto con los quehaceres astrológicos. Bueno, Gran Estación Central lo pueden encontrar en su fanpage como Gran Estación Central, en Instagram y en Twitter como Gran Estación
C. Y bueno, los invitamos a que escuchen nuestros podcasts en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes Podcast, en Podomatic, en iVoox. Ahí pueden encontrar la Astrología y los podcasts de Gran Estación Central. Así es, y pues bueno, también invitarlos a este nuevo espacio, ¿no? Si les gustó el video y creen que pues también esta información les ayude a entrar en este conocimiento de la astrología, pues compártanlo, ya saben, compartan, suscríbanse al canal, ya está nuestro primer video para que se suscriban al canal. Créanme que vamos a leer sus comentarios buenos, malos, no tenemos como empujen este cambio, ¿no? Que tenemos que tener hacia la era de Acuario. Déjenos sus comentarios que son importantes. Suscríbanse al canal. También este video tiene una secuencia de partes, entonces también activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando inmediatamente nosotros subamos al canal nueva información. Y bueno, pues nos despedimos con mi frase y con la frase de Marco, ¿no? Que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, mas solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Y yo me despido, recordándoles que lo único constante es el cambio. Ella es Nadia Cervantes. Él es Marco Flores. Y esto es London Astrología. En YouTube.